en el sistema ya y le ofrezco una disculpa, pero tenía que darle contexto a este caso, las declaraciones de Marina del Pilar. Discúlpame, mi querido Paco, hoy ni siquiera he gritado. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Aquí con el maestro Paco Cruz, yo soy Vicente Serrano y les pedimos como siempre que no permitan que les den más de lo mismo y no sean gachos. Denle like a esta transmisión. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y libros de referencia hace 10 años que se publicaron, pero que siguen más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que el querido maestro Paco Cruz lo espera de lunes a viernes a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Amor con amor se paga. Mi querido Paco, feliz inicio de semana. ¿Cómo estás? Días primero, discúlpame, Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Primero, buenos días. Segundo, un saludo al maestro Jaime Hernández, que la última vez que lo vieron iba desconsolado en Nueva York por los $60,000 que pagó para su entrada para ver ganar a Argentina y perdió. Así que hoy no esperemos al maestro Jaime Hernández. No, la verdad es que ya saben que es primero saludar a Jaime, tiene problemas con internet, pero claro, si yo hubiera perdido $60,000 estaría igual, Vicente, pero después hablamos de fútbol porque es bien interesante. Es que mira, iba a empezar fui anotando como iba diciendo los temas en ese orden, pero entremos primero con lo de la hija de Ernesto Rufo Appel y lo de Vicente Fox Quesada. Dicen que lo ponen prácticamente los dos, la hija y Vicente Fox Quesada, como un prócer de la democracia. Ernesto Rufo Appel nunca ganó nada, ni siquiera ganó Baja California. Es un sinvergüenza como cualquier panista de este país. Los triunfos, entre comillas, o las gubernaturas del PAN en Baja California y Chihuahua, que no estoy contando Guanajuato por otras razones, pero los triunfos del PAN en Baja California con Ernesto Rufo Appel y en Chihuahua con Pancho Barrio Terrazas o Francisco Barrio Terrazas, se pactaron el 27 de agosto de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari se reunió en secreto con Luis H. Álvarez y Manuel Maquio Cloutier, que era el otro candidato en aquellas elecciones, en la mansión de Juan Sánchez Navarro, que por décadas fue el ideólogo del empresariado mexicano, Vicente. Así que la gubernatura de Ernesto Rufo Appel no fue producto de que la gente fuera a las urnas. Qué bueno que fue a las urnas, pero qué malo, porque esa gubernatura se pactó en agosto de 1988 como una condición del PAN para validar el fraude de aquel año. La reunión está documentada, está todo. Maquio Cloutier, con todo lo que representaba, finalmente dobló las manos con Carlos Salinas de Gortari. Otra de las condiciones fue la gubernatura de Guanajuato, pero esa la había ganado el PRI. La ganó el PRI y le quitaron a Ramón Aguirre, lo bajó Carlos Salinas de la gubernatura. Así que esas tres gubernaturas las pactó el PAN en agosto de 1988, pero como yo digo, mira, en el PAN, como en mi pueblo dicen que cuando algo se da en abundancia, y que hay cosas que brotan como los hongos malos o como la hiedra, sí, como plantas trepadoras y que crecen para abarcar todo. Y crecer como una hiedra se utiliza para describir algo que se propaga mal. Y el PAN
se propagó con sinvergüenzas y pillos que nos hicieron creer que peleaban por la democracia. Así que cuando el 1 de noviembre de 1989 Ernesto Rufo Appel rindió en Mexicali protesta como primer gobernador de oposición, apareció en el firmamento como un joven maravilla del PAN. El mundo lo pintaban de azul y de otros colores de felicidad. Eran, decía, promisorio para la democracia. Y este acontecimiento, la toma de protesta, parecía un hito en la historia política moderna de México. El primer gobernador de oposición y asumir una gubernatura después de décadas de hegemonía del PRI. Pero eso fue una mentira del tamaño del mundo, Vicente, porque yo te decía, el 27 de agosto de 1988, tomó posesión como una concesión de Carlos Salinas de Gortari, entonces sí ya presidente, porque solo así el PAN validó el fraude de 1988. Esa reunión fue encabezada por Luis H. Álvarez, que era entonces dirigente nacional panista. Yo lo he comentado, Vicente, porque a mí me tocó cubrir las elecciones de 1988 y denuncié el fraude en ese momento y todo lo escandaloso que fue. Pero yo en esa época, joven como estaba, creía que Luis H. Álvarez era un hombre decente. Hasta que me enteré de esa reunión secreta con Carlos Salinas en la casa de Juan Sánchez Navarro. Así que la gubernatura panista primera tomó forma cuando en una reunión secreta de Luis H. Álvarez y Maquio Cloutier con Salinas, atestiguada por Juan Sánchez Navarro. Allí nacieron los triunfos panistas. A cambio de validar el fraude de julio de 88, Álvarez y Cloutier salieron de la residencia de Juan Sánchez Navarro con 3 gubernaturas panistas: la de Baja California, la de 1992 que se entregó a Pancho Barrio Terrazas en Chihuahua, y la de Guanajuato, que se entregó a Medina Plasencia cuando Vicente Fox denunció que hubo un fraude y en realidad la había ganado el PRI. Así que históricamente para mí la segunda gubernatura es la de Chihuahua, aunque la de Guanajuato se las entregaron en septiembre de 1991. No había forma de que el PAN accediera al poder sino a través de las llamadas concertaciones. Así que 3 gubernaturas: Guanajuato, Baja California y Chihuahua se las regaló Carlos Salinas de Gortari al PAN. ¿Cuál lucha democrática? ¿Cuál hombre de Estado? La verdad es que hay que decirlo, Vicente, el PAN nunca ganó nada. El 27 de agosto de 1988 nació el PRIAN. Ese es el verdadero nacimiento del PRIAN. Cuando aceptaron validar el fraude, después el mismo PAN encabezó en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en San Lázaro, encabezó las demandas para quemar las boletas electorales producto de aquel fraude, y se quemaron las boletas con todos los paquetes electorales que eran la prueba fehaciente del fraude de 88, se quemaron por iniciativa del PRI y del PAN. Así que tienes a 3 gobernadores primeros productos de las concertaciones, Ernesto Rufo Appel, Carlos Medina Plasencia, que en esa época, antes de tomar posesión, era presidente municipal de León, Guanajuato, si no estoy mal, y Pancho Barrio Terrazas, que 6 años antes había sido víctima, y así debo decirlo, de un fraude electoral en Chihuahua para imponer a Fernando Baeza Meléndez. Así que me tocó cubrir aquellas elecciones en Chihuahua, que sí había ganado Pancho Barrio, pero las segundas elecciones fueron productos de un acuerdo
con Carlos Salinas de Gortari. Sí que dicho lo anterior, Rufo es un farsante porque llegó a la gubernatura de Baja California por el manejo electoral del gran titiritero que era el presidente Salinas. Así que, y en ese contexto, llegamos al huachicol fiscal, que es uno de los mayores o los negocios ilícitos más lucrativos en México, incluso en este momento más que el narcotráfico, ¿eh? A diferencia del huachicol tradicional, que consiste en perforar ductos de Pemex para robar combustible, el llamado huachicol fiscal es no otra cosa sino un delito de cuello blanco, aduanero y tributario, sí, contrabando de combustible que se hace cruzando las aduanas. ¿Y cuál es el negocio, Vicente? No extraer combustible, eso ya platicamos mucho, eso lo inauguró el hijo de José López Portillo, José Ramón, fue el que inauguró eso, pero este nuevo, el contrabando de combustible, es muy fácil. El truco es la fracción arancelaria, un negocio que funciona cruzando los combustibles por las aduanas marítimas o fronterizas, principalmente desde Estados Unidos bajo esquemas falsos o identidades falsas. Los importadores declaran que lo que introducen al país son lubricantes, disolventes, aditivos, aceites minerales o productos químicos para evadir el impuesto a las gasolinas y al diésel. Así que en México la gasolina y el diésel están sujetos a tasas muy altas de impuesto especial sobre producción y servicios y al impuesto al valor agregado, al IVA, que es más o menos 16%. Así que cuando registran importaciones de lubricantes y están trayendo combustibles, Diésel. gasolina o diésel, se están robando por lo menos, Vicente, 8 pesos por cada litro. Así que si tú tienes un permiso digamos, para cruzar la aduana con 50,000 barriles y solo declaras a 10,000, imagínate que estás ganando 40,000 dinero por 40,000 barriles. Estás evadiendo el IEPS, el impuesto especial, y estás evadiendo el IVA. Son barriles que entran invisibles para el SAT. Y en ese contexto, Ernesto Rufo Appel no es de hoy. Ya había declaraciones hace por lo menos un año que él encabezaba el contrabando de combustibles. Lo dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Tenemos un año investigándolo. Un año. Así que, Vicente, cuando la hija de Ernesto Rufo Appel y Vicente Fox Quesada, que es producto además de otro fraude, la presidenta lo ha dicho, lo dijo en su momento López Obrador, producto de la venta de la presidencia a Bill Clinton por un préstamo de 40,000, 50,000 millones de dólares para paliar la crisis de 1994, pues tienes un partido fraudulento. Las gubernaturas nacen de un fraude. La presidencia panista nace de un fraude, de un esquema de negociaciones entre Zedillo y Bill Clinton. Así que no hay nada de democracia, no hay nada, Vicente. Son impostores los panistas. Son todos toda la derecha es igual. Vicente, yo por lo menos no conozco a un panista decente. Seguramente lo sabrá. Seguramente habrá panistas decentes, pero para mí, históricamente, la derecha no solo es fraudulenta, sino que es violenta, asociada con regímenes autoritarios y el uso de la represión para imponerse en el poder. Lo que están haciendo hoy con Ernesto Rufo Appel es, en vez de eso, debían pedir que haya justicia. Eso se le admite a cualquiera, pero tú dices después, por ejemplo, la hija de Rufo está olvidando todos los casos que tenemos y pones el ejemplo, el de Brenda Quevedo Cruz. 20 años casi en la cárcel sin una sentencia de culpabilidad o absolutoria. Nada. Así que esa es la derecha, pero ese es el PAN, Vicente. En este caso que hablamos de Ernesto Rufo Appel, nunca ganó nada. No me lo cuentan porque me tocó escribirlo en 1989, me tocó escribir o cubrir el fraude de 1988, así que
Vicente, Ernesto Rufo Apple nunca ganó nada ni es prócer de la democracia. Ernesto Rufo Apple es un sinvergüenza como Vicente Fox Quesada, que llegó a la presidencia a través de una negociación de Cedillo con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Vicente, buenos días. Y seguramente el maestro Jaime nos está escuchando, así que buenos días también. Creo que se vino de Wright con la presidenta de Nueva York para llegar a la mañanera ella y él llegar a este compromiso que tiene con la audiencia de Sin Censura. Creo que nada más pagó como $60,000 por su boleto primera fila ahí para... eh, Ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que respaldarlo de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Ahí está dando la batalla con Hildy, su compañera de vida, también periodista de larga trayectoria. Ahí está el maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. Hay que respaldarlo con los likes, con las suscripciones y con los superchats. Mi querido Jaime, Y en para que esta, recupere los $60,000, aparte de todo lo que se comió, eso fue su entrada. oye, Primera Paco, fila para ver a Argentina. oye, Paco, Jaime, ya quisiéramos 60,000 pesos, déjanos $60,000. Oye, mi querido Jaime, en esta eh, tonta esperanza que nos genera leer a los calumniadores de siempre y que tú lo haces casi cuasi religiosamente en las mañanas, que ya me has pegado esa mala pinche costumbre de estarlos revisando. Raimundo Rivapalacio. Oye, por qué gozan estas personas? No, 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 no gozan. Quisieran que le fuera mal a la presidenta, pero en realidad quieren que les vaya mal a México. Estaba viendo que publicó Raimundo Rivapalacio en la política online, que no sé si sea la misma calumnia que va a subir a El Financiero. Si es que sigue escribiendo en El Financiero, ya les perdí la pista. Dice Raimundo Rivapalacio, ¿de qué tamaño serán las presiones de Estados Unidos para que la presidenta Claudia Sheinbaum haya aceptado viajar a Nueva York para asistir a la final de la Copa del Mundo después del desprecio que mostró por el torneo que se inauguró en México? El presidente Donald Trump llamó, le dijo, ven, y corriendo canceló sus giras político-electorales que no suspende por nada para acudir al llamado. Irá también, el primer ministro de Canadá dijo como primera justificación. El mensaje que transmite, sin embargo, es de una profunda debilidad. No, ya para qué sigo, ya para qué sigo. Eh, a ver, Marvel, Ceci, ¿no tendrán por ahí la forma tan, nótese mi sarcasmo, la forma tan dura en que fue recibida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Nueva York? ¿Habrá manera de ver cómo la gente ya desilusionada y no te decía mi sarcasmo, desilusionada y decepcionada con este segundo piso de la transformación, fue con pancarta en mano a darle la bienvenida que hubiera deseado darle personalmente Raimundo Rivapalacio a la presidenta en Nueva York? Marvel, Ceci, ¿tendrán algunas imágenes, por favor? Compártanla. ¡Eso, presidenta! ¡Ese abrazo! ¡Ese abrazo! ¡Ese abrazo! ¡Presidenta! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Gracias! 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 ¡Presidenta! Ahorita va a venir de este lado. Ahorita va a venir. Bienvenida, presidenta. Los migrantes estamos contigo. Te queremos mucho. Estamos aquí para apoyarte, para darte nuestro amor, nuestro cariño, presidenta. Quiero que sepas Bueno, que todos los días Marvel, Ceci, los Marvel, migrantes... Ceci, por favor. Dirán algunos, no, ese güey era palero. Salud. Gracias. Dirán algunos, ese güey fue enviado de Vicente Serrano para hacer quedar bien a la presidenta. Habrá otro video por ahí, Ceci, por ahí, Marvel,
que pudiera darnos claridad de lo que ocurrió a la llegada de la presidenta o rumbo al estadio. No sé, ayúdenme por favor a documentar esto, aunque le dé chorrillo esta mañana nuevamente a Raimundo Rivapalacio. Presidenta, qué orgullo, qué orgullo. ¡Presidenta Claudia! We love you, all right? All Mexico, we love you, right? We love you. Que sí, we love you. Pues yo creo que la misma comunidad migrante le hace caer a pedazos sus calumnias a Raimundo Rivapalacio. No sé, Jaime, cuál sea tu saque, pero debo de admitir que hasta con la musiquita del mariachi te imaginé bailando, recibiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum en Nueva York. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Qué envidiosos son los dos. Sí, estuve en Nueva York, estuve con nuestra presidenta. Les manda un saludo cordial a los dos. Yo ayer estaba muy emocionada, ella me tomó de la mano, me dice, qué bueno que pudiste venir, lo que se te ofrezca, lo que se te ofrezca. Y le digo, señor presidente, fíjese que tengo problemas de internet y no puedo, no voy a estar mañana con Vicente por esa razón. Echó un telefonazo y lo resolvió. Así, mira, así yo les tomé esta foto a todos ellos. Y entonces, y ya me dio órdenes de que me arreglaran el internet y aquí estoy, al pie del cañón. Oye, pero sí te viniste en el avión con ella, ¿no? Te dejaron subir ahí. No, tiene la presidenta, tiene es nueva, tiene una cabina especial de teletransportación. O sea, me metieron ahí, yo con mucho miedo dije, no me vaya a regresar a México, me vaya a faltar alguna pieza. Y entonces, oye, te hubieras quedado allá para la sentencia del mayo, hoy, cabrón. Pues, sí, pero no, era más importante estar aquí. Eso chingón, eso mi chingón. Oye, fíjense que hoy hay varias columnas de opinión que me llamaron la atención. Una, la de su ídolo, Raimundo Rivapalacio, que, ay, Dios mío, pero ¿qué comerá Raimundo Rivapalacio que todos los días se desata la bilis? Raimundo Rivapalacio tiene esa mirada amarilla, ¿no? No sé qué come, pero hace chile con la cola. Ándale. Tiene esa mirada amarilla, ¿no? Biliosa. Y pues no puede realmente con la presencia de la presidenta en Estados Unidos, el servicio secreto muy desconcertado en la llegada, el recibimiento de la gente tan cariñosa hacia la presidenta, el gesto de la presidenta tan amorosa ella con nuestros paisanos, realmente esta es una estadista de gran estatura, ¿no? Claro, si la comparamos con Donald Trump, que le da miedo tocar a la gente, no soporta que lo abracen, no soporta que alguien lo manosee, pero miren, la presidenta es impresionante. Ya saben que Trump padece de lo que se conoce como germanofobia, que no soporta que nadie lo toque. Pero este recibimiento, pues, es un mentis a las fabulosas columnas imaginarias de Raimundo Rivapalacio, porque siempre la realidad da un paso al frente. Fíjense, y tan solo vamos a hacer un contraste. Vean ustedes estas imágenes que acabamos de ver de la presidenta. Le voy a pedir a mi querida Marvel a ver si ya tiene el momento en que ingresa Donald Trump a la cancha del estadio, para que vean la comparación, el abucheo
el abucheo tremendo que se llevó Donald Trump al ingresar a la cancha después del fin del partido cuando España se impuso. Nada más pregunto si no es de la transmisión de televisión, ¿no? Está, No la vaya, verdad, no nos vayan a dejar, ya sabes qué, sí, mejor no la ¿no? pongan, mejor no, por si acaso. Sí, Si más no me vas vale. a tener que me vas a tener que hacer un campito ahí no apto para cínicos y el maestro Paco en las videocharlas cruzadas, cabrón. Bueno, estas son de las que están circulando en redes sociales. Qué abucheo, qué ridículo de Donald Trump, cómo el tipo quiso robar cámara y comparado con la presencia de la presidenta, lo cierto es que la presencia de la presidenta fue realmente estelar. Hizo causa común con Carney, el primer ministro de Canadá, y con el rey Felipe VI. Realmente fue bastante emotivo la presencia de la presidenta que supongo celebró la victoria de España. Yo creo que el 99% de los mexicanos y seguro la presidenta celebramos la victoria de España por encima de Argentina, porque para mí la selección de Argentina, qué espectáculo tan bochornoso, qué marranos son los jugadores de de Argentina haciendo faltas, fouls por aquí, por allá, y al final qué mal perder tienen, lanzándose al cuello de los jugadores españoles. No, 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 fue tremendo, ¿no? Y la celebración para la que estaba preparada Argentina, desplegaron una bandera inmensa con la camiseta también de Messi, se convirtió en tragedia. Ayer los carabineros tuvieron que entrar porque aquello terminó a punta de bronca, la gente desesperada. Y yo digo, qué bueno que Argentina perdió, porque de esta manera Javier Milei no va a poder seguir explotando el ambiente de festividad y somos el número uno de fútbol para adormecer, para entumecer a los ciudadanos argentinos con unas medidas económicas que tienen muertos de hambre a muchísima gente, incluidos pensionados, incluidos trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, del Estado. Era el fútbol la promesa de una victoria, fue el efecto adormecedor que esperaba Milei, y qué bueno que no ganó a Argentina. Yo creo que por el bien del pueblo Argentina no ganaron. A mí yo celebro mucho esta derrota de Argentina y encuentro en la victoria de España realmente la victoria de todo un colectivo mundial que condenó la guerra en Irán, que condenó el genocidio en Gaza y Cisjordania. Y ayer que intentó acaparar las miradas Donald Trump subiéndose a donde estaba la selección española, fue humillante de verdad ver cómo los propios jugadores lo hacían a un lado, ¿eh? Él quería que saliera en la foto. Hubo quien incluso se burló de él haciendo el bailecito clásico de Trump. Así es que ayer yo creo que muchísimos aficionados al fútbol celebramos la victoria de España, que a mí me hubiera gustado francamente que ganara México, ¿no? Pero fue realmente emocionante la entrega del trofeo de la presidenta al mejor jugador del partido. También fue bastante significativo. Yo creo que ayer hubo un ajuste de cuentas, político en una cancha de fútbol, que son de las pocas veces que se ve un ajuste de cuentas de esta naturaleza. Pero regresando al tema de las columnas, se quedó en evidencia ayer que a diferencia de Donald Trump, Claudia Sheinbaum tiene este poder de una estrella de rock, concita atención, concita amor, la gente la abraza, la quiere. Y fíjate que por otro lado, otro de sus columnistas consentidos, Salvador García Soto, hoy nos regala con una de estas voladas que tanto lo caracterizan. Dicen que
hay una investigación, hay un testigo protegido, según Salvador García Soto, que fíjate que la columna de Salvador García Soto asegura hoy que hay un testigo, identifica a Luis Ariel Rivera Rodríguez como el testigo protegido que ha abierto la cloaca del Huachicol, pero no del Huachicol que ya quedó expuesto con la captura del señor Rufo Apel. No, él ya sostiene, porque para que veas qué tan urgidos están de cambiar el relato. Hoy Salvador García Soto dice que Estados Unidos tiene un testigo protegido que va a hablar del huachicol que controla Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto, y dices, ay, Diosito. Ahora resulta que ya Salvador García Soto tuvo acceso a documentos de los fiscales. No, 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 de verdad, si supiera Salvador García Soto cómo funciona esto, los fiscales, las cortes no pueden dar a conocer documentos. ¿Por qué? Porque se les cae el proceso, el encauzamiento de los imputados, porque hay una vulneración del debido proceso. Pero como él dice, no, pues yo tengo que cambiar de relato, yo tengo que decir que sí, así como están acusando a mi querido el señor Rufo Apel de que tiene un guachicolazo y que del que cual se han beneficiado los panistas, Somos México, todo. Voy a decir que hay, y está a punto de salir otro guachicolazo que controla Andrés Manuel, Adán Augusto, etcétera, etcétera. Así de urgidos andan para tratar de cambiar a toda costa el relato para apuntar hacia la acera de enfrente, hacia la trinchera de enfrente, es decir, contra Morena. Antes de entrarle a otros temas, oigan, exagero cuando retomo esto que dijo una muchacha argentina, una mujer argentina, de dónde están los seleccionados que tanto idolatramos para posicionarse sobre temas sociales. Exagero cuando digo, ¿dónde están los seleccionados mexicanos para alzar la voz por nuestros paisanos que están siendo perseguidos, cazados por ICE? Dicen algunos, es que la Federación Mexicana de Fútbol no se los permite. Bueno, ahí está un jugador de España que fue llevado al Mundial, pero que se negó a jugar en protesta por el caso de manoseo y hostigamiento sexual en la selección femenil de fútbol. Así que no, no, si quisieran, queriendo se puede. Por cierto, le acabo de pasar, nada más por no dejar, porque luego se la toman muy a pecho todos. Me encontré en redes sociales a un camarada que se llama Isra Guzmán, es un comediante de Nesa, creo que conduce un podcast, un programa que se llama Aprietados, no, que nadie se vaya a ofender, Aprietados y Mequetrefes, y bueno, resultó ser una joya que yo no había visto, es de Nesa, y me llamó mucho la atención, a ver si lo tiene por ahí, sé si lo tiene Marvel, es para que quede zanjada la controversia entre España y Argentina para los mexicanos, ¿no? Es, uy, le fueron a España, no le fueron al único país latinoamericano que quedaba en el Mundial. La gente lo toma muy a pecho. Veo que algunos, incluso amigos argentinos, se la tomaron muy a pecho y yo digo, pues es un partido de fútbol al final, es un torneo de fútbol, aunque yo he quedado traumado de cuando era portero, que un día se me cayó el balón y nos metieron el gol y perdimos, y quedé traumado por esas cosas. Por cierto, en ese entonces, si recuerdo bien, el director técnico era el papá de Johan Vázquez, hoy seleccionado mexicano y que juega en Italia, el buen Cito Vázquez. Nuevamente un saludo para el Cito. Antes de entrarle a otros temas, estoy esperando que nos haga llegar Ceci o Marvel este video de Israel Guzmán, que a mí me hizo reír mucho, porque además deja el fútbol donde debe de estar, en el fútbol. Y dejémonos de tonterías, a ver si
por ahí sale el video. Mientras a ustedes que nos están viendo y escuchando, les pido que nos ayuden con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que necesitamos, los que no cuestan, pero que sí cuentan, para exigirle a YouTube que no nos esconda y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Active la campanita, suscríbase. Si le quitan el like, vuélvale a dar like, y le agradezco sus donativos, ya sea como Chayotito del Pueblo, o le agradezco los superchats en esta transmisión en vivo y en directo. Este muchacho se llama Israel Guzmán, de Nesa, y cómo me ha hecho reír. Nada más para darle un toque un tanto menos serio. Y le mando un saludo a este camarada que no tengo el gusto de conocer, pero ojalá que algún día nos toque ir, y hasta juntos, maestros, a un show de este muchacho Israel Guzmán. Échalos, querida Marvel. Del mundial tiene España, siento que está raro como mexicano, no sé a quién apoyar. Por un lado están los argentinos que nos eliminaron en el 2006 y en el 2010, y por otro lado están los españoles que nos eliminaron hace 500 años. Argentina ahorita sí tiene una ventaja chiquilla, tiene el apoyo de la FIFA. España ya no tiene el apoyo de los tlaxcaltecas, ¿no? Ya me saca de pedo los mexicanos que dicen arriba Argentina. No mames, si un argentino estuviera aquí te haría tu perra, amigo. Sí, es como los mexicanos que defienden a Salinas Pliego. La diferencia es que Salinas Pliego te mete el 30% de intereses en tu itálica, y el argentino te mete el 15% de propina. Es la única diferencia. No sean cabrones, pórtense bien. Bueno, en fin, mi querido Paco, mi querido Jaime, bueno, avanzamos en la mesa, estamos a 30 y tantos minutos de que llegue la presidenta. Fíjense, la presidenta que llegará toda cansada, toda desvelada, pero está al pie del cañón. Así lo dice su agenda oficial. Estará encabezando la mañanera del pueblo en Palacio Nacional. Y mencionaba que hoy podría ser sentenciado por el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán, el mismo juez que sentenció a 38 años de prisión a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública por nexos con el narco de Felipe Calderón. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? El caso Mayo Zambada, que tanto nos ha ocupado en los últimos meses, en las últimas semanas, mi querido Paco, a ver si se le cumple lo de las solicitudes médicas que hizo para que sea enviado a tal o cual prisión, a ver si se le sentencia a cadena perpetua, a ver qué pasa con los 15,000 millones de dólares que han pedido los fiscales en reparación. Y la pregunta también es, ¿y México? O sea, a ver, suponiendo sin conceder que digan, a ver, Mayo, tienes que pagar una multa de 15,000, una reparación de 15,000 millones de dólares. ¿Y México? Bueno, ahí estamos, mi querido Paco, y avanzamos. Vicente, Jaime, fíjate, es interesante. Ahora regresamos al tema del Mayo, pero primero, y porque lo podemos hacer cada 4 años, vamos a hablar un poquito del fútbol, pero en el lado político. Te preguntabas tú, Vicente, ¿a dónde están los seleccionados? Las respuestas están haciendo lana, porque los seleccionados mexicanos, porque hacen a su manera cada uno un buen de lana, ¿sí? ¿Debe el fútbol quedarse donde está, solo en el fútbol? No, como deporte de masas, el deporte de masas más grande del mundo debe ser una actividad que refleje también las tensiones, las desigualdades y las pasiones de la sociedad. Debe ser así, no tenemos otra forma de hacerlo. ¿Es eso? No lo es. Es un gran negocio, ¿no? Es un gran negocio y es el negocio del nivel de perversidad de quienes comercializan ese deporte. En torneos como el Mundial, la Copa América, la Copa Sudamérica, la Libertadores, 50,000 torneos que tienen. El fútbol lo que refleja es eso. Sin embargo, no debiera ser así. Y tenemos casos abiertísimos, ¿no? Tenemos a Lionel Messi, pero tenemos a Diego Armando Maradona. No solo fue un genio del fútbol,
Fue Maradona un símbolo de resistencia y de activismo social. Fue un hombre, Messi nació en clase media para arriba, jugando en España desde jovencitos. Maradona nació en la pobreza y su nivel de conciencia social nació de su propia experiencia y lo llevó a desafiar al poder. Lo que vemos hoy son caricaturas que no desafían a nadie, que si la FIFA hace trampas para ponerle algodones en el camino a Argentina, lo aceptan, que si no le marcan penaltis a Lionel Messi, no importa nada. No importa nada porque finalmente el fútbol se ha convertido en un super mega negocio multimillonario. Hay que ver cuánto van a ganar. Inicialmente, estaba leyendo ayer, sí superaron los 9,000 millones de dólares que esperaban ganar. Tanto que empiezan a hacer propuestas o a hacer propuestas para que el número de equipos de 48 aumente a 64. Pero tenemos el caso siempre, el origen y compromiso de Diego Armando Maradona. ¿Sí? ¿Quién puede decir en este momento que Maradona no es uno de los grandes genios del fútbol o uno de los dos junto con Pelé? Messi es otra cosa. Messi es un negocio, es una empresa. Maradona recordó sus raíces y las utilizó como brújula. Y por eso Maradona es único, por la profunda empatía con los sectores más vulnerables y porque fue un ferviente creyente de la justicia social. Utilizó su voz para visibilizar a los excluidos y a los jubilados, a los trabajadores frente a las políticas neoliberales de América Latina. Así que, ¿a dónde están los jugadores mexicanos? Haciendo negocio. Haciendo negocio. Hoy podemos ver, por ejemplo, el primer resultado para México del Mundial de Fútbol no es el dinero que se llevó la selección mexicana y que se llevó cada jugador. El fin de semana, mientras todos esperábamos el partido por el segundo y tercer lugar, por el tercer y cuarto lugar y por el primero y por el segundo, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, llamada hoy la primera división, llamada hoy la primera MX, eliminaron de forma oficial y permanente el ascenso y descenso deportivo. Y esta medida, establecida en el nuevo reglamento de competencia, determina que ningún equipo de primera división perderá nunca la categoría, ni los clubes de expansión podrán ascender. ¿Qué es eso? ¿Qué regalo? Es el negocio, privilegiar el negocio. Por eso, ¿a dónde están los jugadores mexicanos? Allí haciendo negocio. Qué bueno que algunos lo puedan hacer, pero qué bueno sería que algunos también siguieran el ejemplo de Diego Armando Maradona. Así que debe ser el fútbol solo un deporte. Yo veo siempre el ejemplo de Diego Armando Maradona, la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es el deporte, el mayor deporte de masas. Lo veo junto a Fidel Castro, junto a Hugo Chávez. Es su conciencia social, fue un desafío constante contra el sistema, ¿no? Así que fue de los primeros en alzar la voz contra las injusticias en las organizaciones del fútbol mundial. Criticó, cuestionó la FIFA, exigía mejores condiciones para los futbolistas, para el nivel en general. Así que hoy hay un nivel de perversidad que hace que el fútbol, nos guste o no, también se convierta en política. Y por eso lo vemos como como un deporte, como si fuera una guerra entre países. Refleja tensiones, desigualdades, pasiones, así que, y también refleja identidad y pertenencia. Lástima que no se note en la lucha de los futbolistas por el mejoramiento social de este país, pero sí, ahí está presente. Entonces, para mí no solo es un deporte, sino siguiendo el ejemplo de el Pelusa Maradona, el fútbol debe ser otra cosa. Sí, debe darnos identidad colectiva y debe darnos orgullo territorial, pero también debe ser otra cosa, que a veces lo manifestamos así. Así que ese es para mí parte de lo que nos debe dejar la
la enseñanza del mundial que recién terminó este domingo con la coronación de España ahí en el estadio en MetLife de Nueva York. Pero pues tendremos otros años, mientras nos tenemos que chutar que la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol acaban de suspender en forma permanente, ya lo habían hecho, pero hoy lo hacen oficial, en forma permanente el ascenso y descenso. Así que si alguna vez sueñan con ver el quinto partido, pregúntense por qué nunca vamos a llegar a ese quinto partido, porque los federativos tienen un gran negocio. No importa que los aficionados no vayan a los estadios o que vayan a 3 o 4 partidos, lo importante son otras cosas. El nivel está en otro lado, no en los aficionados, aunque estos sean el mejor negocio. Y nada más rapidísimo, sí, Vicente, hoy está programada la audiencia de sentencia para el capo mexicano Ismael El Mayo Zambada, que es uno de los 4 líderes históricos o exlíderes, quieren llamarle, o cabecillas del cártel de Sinaloa, que nació en 1987 con el visto bueno del presidente Miguel de la Madrid y todo el equipo que lo rodeaba, entre ellos Carlos Salinas de Gortari. El Mayo Zambada tiene 76, va a cumplir 77 años de edad. Está acusado de traficar cientos de toneladas de droga de México a Estados Unidos, entre otros delitos, además de lavado de dinero, portación de arma, y le imponen una multa de 15,000 millones de dólares para reparar sus daños. ¿Tiene ese dinero? Pues haciendo cuentas con todo lo que traficó desde 1987 y todo lo que representa el cártel de Sinaloa, sí. El único otro capo mexicano que tenía esa cantidad fue Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Pero este caso es importante porque desde que fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024, detonó una especie de conflicto diplomático entre México y Estados Unidos. Su captura desató además una guerra civil en Sinaloa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos. Así que vamos a estar en conflicto siempre. Hubo participación del FBI, no hubo, pero hay evidencias de que sí. Pero bueno, más allá de todo eso, hoy tiene que enfrentar, tú lo decías bien, Vicente, porque además nos tocó cubrirlo aquí en parte, el juicio a Genaro García Luna, y es el mismo juez, y es el juez del Chapo Guzmán, Brian Cogan, que tendrá que decidir si es cadena perpetua, que no importa los años que le den. Aquí no lo ha dicho Mike Vigil, que está muy enfermo, ya lo ha dicho, ya lo reconoció el Chapo, tiene males renales. Supongo que debe estar sometido a diálisis muy a menudo. Ya el Mayo advirtió que no iba a decir nada, que todo lo que sabe está publicado en la prensa, aunque vamos a ver a columnistas que son buenos con la imaginación, ¿no? Entre ellos Raimundo Riva Palacio, pero otros también, Ramón Alberto Garza, ¿lo recuerdan? Que decían que ya se iba a acabar, Loret de Mola, que se iba a acabar el mundo, porque iba a hablar el Mayo Zambada. El Mayo Zambada no ha hablado. Van a ser 2 años, 2 años desde que lo trasladaron a Estados Unidos, pero el punto es que este caso nos va a dar para mucho, y hoy, si no pasa algún accidente jurídico, judicial, se llevará a cabo en Nueva York la audiencia para imponer la condena al Mayo Zambada, la multa que debe pagar, y veremos si se cumplen las peticiones que hizo el Mayo Zambada de ir a una prisión, sí, de alta seguridad, en la que haya servicio médico de primera, Vicente y Jaime. Fíjense que, déjenme decirlo así y grábenme, muchachos, muchachas. En efecto, en México no todo es fútbol. Y mientras algunos siguen soñando, creo que un sueño utópico por el momento, de ganar la Copa del Mundo de fútbol, no podemos ni jugar el quinto, sexto partido, menos soñar con ganar el campeonato mundial. En donde sí estamos destacando es en el ciclismo, por ejemplo, con Isaac del Toro, el Torito,
que está haciendo un gran Tour de Francia. Bueno, a mí no me gusta el ciclismo. Bueno, pues clavados. En clavados en Guadalajara, Mía y Lía Cuevas son gemelas. Pues las talentosas gemelas mexicanas de origen jalisciense, Mía y Lía Cuevas, le ganaron a las competidoras chinas y se llevaron el oro en clavados. Bien, nada más, qué chulada. Pero no fue el único oro que ganó México. También Randall Willars y Kevin Berlín, desde la plataforma de 10 metros, el par de jóvenes ganaron la competencia, creo que es su video número 33. Y la verdad, pues esto también hay que celebrarlo. No solamente es fútbol México, están dando los campanazos clavadistas mexicanos, hombres y mujeres, unos desde la plataforma de 10 metros, otros y otras desde el trampolín de 3 metros. Y escuche a Mía y Lía Cuevas, que están emocionadas porque es la primera vez que le ganan a las chinas. Ve y escuche. ¿Tiene las declaraciones, mi querida Marvel? Me sentí muy feliz, muy emocionada. Esta es la primera vez que les ganamos a las chinas y pues siento que nos da mucha motivación a nosotras para hacerlo también en los Juegos Olímpicos. Sí, yo también me siento muy emocionada y con ganas de seguir dando lo mejor y seguir trabajando mucho para que este resultado sea más visible. Platíquenos cómo se sintieron o cómo vivieron el resultado cuando se daban cuenta que ganaron el primer lugar. Pues no lo creíamos, al principio no lo creíamos, porque no sabíamos si sí o no, pero estábamos un poco nerviosas al principio de la competencia, pero siento que apoyándonos a nosotras mismas y diciéndonos palabras buenas, creyendo en nosotras, se pudo. Pues ahí están las muchachas, dice Arturo García, y en clavados el PRIAN se pinta solo. En todo están. Gracias a Francisco Velázquez, que dice que todos somos sin censura. Eduardo Espinosa dice, como dijo un periodista, el fútbol es lo más importante de las cosas sin importancia. Vale Lira dice, todos los que compiten van con la idea de ganar. Maggie González, sí, son twins como tú y tu carnalita. Me la saludas, por favor, Maggie. Te mando un abrazo y pronta recuperación. El buen Isaac del Toro, sí lo acabo de mencionar ahí en el Tour de Francia. Mi querido Jaimito, ¿con qué vas en esta vuelta, querido Jaime? Mientras sigo revisando. ¿Sabes qué, Jaime? Permíteme, antes de ir contigo. Muchas personas me están criticando porque dicen, el fútbol con el fútbol, a ver, era obviamente sarcasmo. ¿Cuántas veces he dicho que los famosos, desde Eugenio Derbez hasta you name it, ustedes díganme quién? Los Tigres del Norte, Maná. Si Maná hizo videitos para pelearse con el cantante de Oasis antes del partido Inglaterra-México, ¿por qué no hacen un videíto en solidaridad con los paisanos? Y lo digo porque continúan las redadas, continúan los operativos de ICE, continúa la cacería, continúa la gente con el Jesús en la boca. No estoy exagerando. Ustedes que están en Estados Unidos me pueden corregir incluso, si acaso. Pero, por ejemplo, Marvel, su video número 2. Estos sí son héroes. Un hombre que evita el arresto de 2 paisanos que ya estaban cuasi sometidos por ICE. ¿Por qué no estamos haciendo lo que nos corresponde? Si son nuestros primos, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros compañeros, qué sé yo. Tu video número 2, Marvel, por favor. I live right here. My daughter lives right there, bro. How would you feel if you were taking people from the fucking streets? Huh? Don't point that gun at me. I'm not doing nothing. Don't point that fucking gun at me, you bitch. Point that gun on the ground. Put that gun on the ground. I'm not doing shit to you, you motherfucker. You guys are fucking bitches. Take your fucking mask off. Take your mask off. Don't fucking point spray at me. I'm not doing shit to you. I'm not fucking doing shit to you, you little bitch. Right here in Downey. They're fucking doing this shit in fucking Downey.
Dime tu nombre, tu nombre. José Solorio. I'm okay, I'm de mi viejo, no de mi viejo. Take off your mask, you little bitch. Ay, solo. You guys are fucking bitches, all of you. Take off your mask, you little pussy. Dime tu nombres, tu nombres. Hey, No, guys, just leave him alone. Hey, You guys. they live right here, man. Fuck. come back. Just leave them. Just fucking leave them, you pussies. That's right. Get the fuck out of here. Hey, put your fucking bear shit down. We're not gonna do shit. You're scared. You're fucking scared. Hey, no. Vente. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here, you fucking bitches. Fuck you. Siguen enmascarados, siguen en vehículos no identificados y la gente en los barrios como en Downey, California, siguen pues con esta situación. El jueves me informaba Porfirio, nuestro amigo Porfirio Inello, gran artista, gran muralista allá en el área del este de Los Ángeles, que ICE tenía presencia en Boyle Heights, cerca precisamente del este, por la calle Tercera y Lorena, y pensaba en este video. Pero no es el único. Tiene otro video en el que ICE entra a una tienda, mi querida Marvel, para que vean que no exagero cuando digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados ante lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Es su video número 20, Marvel. Entraron a una tienda sin mostrar orden judicial y afortunadamente la gente reacciona porque ya conoce sus derechos. Show your warrant! 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 Kidnappers, no warrants! ¡Mierda! ¡Nazi! Bueno, quería mostrarlo, mi querido Jaime, porque la gente dice que soy un exagerado. Pues a ver si los famosos se pronuncian ante esta situación. Voy contigo, Jaime. Es que cada vez este tipo de operativos se enfrentan a una creciente resistencia de la sociedad civil. Es increíble la forma y la manera en que ciudadanos de Estados Unidos entran al quite, encaran a los agentes de ICE que intentan, se ve que en el video el primero estaban tratando de levantar a un par de jardineros que estaban haciendo su trabajo, pero me parece conmovedora la valentía del ciudadano que les dice, lárguense de aquí, ustedes son de lo peor, quítense sus máscaras, no me apunten, etcétera. Exige una dosis bastante elevada de integridad, pero sobre todo de valentía, porque esta gente dispara a todo lo que se mueva. Ese ha sido uno de los principales problemas por la falta de preparación de estos agentes de ICE. Me llamó poderosamente esta valentía creciente, el rechazo de la sociedad que ya están hartos de estas acciones. El tejido social, la fábrica social, como se le llama, está reaccionando muy negativamente a estas redadas. La sociedad civil ya está organizada. Se lanzan llamadas con silbatos para poner a todos sobre aviso, protegen a los migrantes indocumentados que están trabajando con ellos, a los que conocen desde hace no semanas, sino años. Entonces llama mucho la atención todo esto. Pero como suele ocurrir con este tipo de eventos, yo creo, y esto además va también para muchos activistas sociales que a mí en lo personal me han confesado, que hay un ambiente de terror, hay un ambiente de miedo, incluso para los que son activistas de largo recorrido. Tenemos miedo incluso de que nos disparen a nosotros, ¿no? Por eso me llamó la atención esta valentía del primer caso,
de cómo defiende a estos 2 migrantes, a los que terminan rescatando, ¿no? Pero desafortunadamente esta campaña va a seguir a pesar de las llamadas y los debates al interior de la administración Trump. ¿Se acuerdan cuando el Departamento de Seguridad Doméstica decidió echar para atrás el patrullaje y la detención de vehículos tripulados con migrantes? Menos de 24 horas después el presidente dio marcha atrás y dice, no, tenemos que seguir esto. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que a la base de MAGA, a la base conservadora, le gustan este tipo de acciones, ¿no? Claro, se están arriesgando a perder el voto hispano, pero pues, ¿quién soy yo para dar instrucciones al presidente de Estados Unidos, no? Y en relación al tema de los deportistas que como estas gemelas, que es un caso bastante singular porque hay quien asegura que estas gemelas han conseguido un tal nivel de sincronía porque precisamente por ser gemelas, se comunican de una forma impresionante. La forma en que están sincronizadas es alucinante y por eso han sido capaces de vencer a las clavadistas chinas. Y en el caso del torito, Isaac del Toro, realmente son de estas cosas que dices, este éxito de Isaac del Toro es la mejor representación de lo que es el esfuerzo individual, las ganas de llegar al podio, de ser un ganador, un vencedor, pero, ¿sabes? Lo lamentable es que este tipo de casos sean casos casi aislados, ¿no? Y como bien dice el viejo acerto, una golondrina no hace verano. Así es que ojalá que hubiera una política de Estado que realmente apoyara, trabajar a favor de la profesionalización de deportistas, de entrenadores, porque en México dejó de ser realmente o nunca ha sido una nación competidora en el frente deportivo precisamente por la falta de recursos, por la falta de preparación y además por numerosos casos de corrupción que han marcado a las instituciones que controlan o que intentan cultivar la industria deportiva, por decirlo así. Y fíjate que también quisiera referirme a dos últimos temas que tienen que ver, el primero, hoy me llamó la atención que Milenio vuelva a publicar una nota que tiene que ver con la sentencia del Mayo Zambada. Esta, dice, el titular dice, ni para víctimas ni para México, Trump busca quedarse con la fortuna de El Mayo. Esta es una nota construida con el reportero Arturo de Ángel, dice que él, citando, dice, fuentes del Departamento de Justicia le dijeron a Milenio que papá, que quieren quedarse, que Trump busca quedarse con el dinero, ¿no? Y lo que hace Arturo del Ángel es regurgitar, volver a publicar información que se publicó hace ya casi un año, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le iba a pedir a Estados Unidos que se compartiera lo incautado al Mayo Zambada. Y hablan de famosos 15,000 millones de dólares que el Departamento de Justicia busca quedarse con ellos. Pero lo cierto es que se acordarán que cuando fue el caso del Chapo Guzmán, también se firmó una cifra estratosférica, pero nunca se materializó porque el Departamento de Justicia suele hacer cálculos, ¿no? O sea, vende la piel del oso muchas veces antes de cazarlo, y los cálculos no están basados sobre el terreno. Y Milenio dice que aquí han entrado en disputa los abogados de la familia Levarón porque quieren también que se les reparta como forma para resarcir. ¿Se acuerdan aquel enfrentamiento en Bavispe? En fin, es una nota muy volada, muy y me llama la atención, ¿no? Que la presentan como exclusiva de lo que el Departamento de Justicia le dijo a Milenio. Y muchas veces este tipo de informaciones, pues se la cree mucha gente que no entiende muy bien cómo funciona el Departamento de Justicia, las peticiones que ha hecho el gobierno de México para que se comparta en caso de que haya dinero en activo. Lo que sí se sabe es que el Mayo Zambada firmó
su culpabilidad. Dice que me van a incautar 15,000. Sí, lléguenle, incáutenme lo que quieran, ¿no? A sabiendas de que el dinero del Mayo Zambada pues ya está repartido, va a ser muy difícil realmente que Estados Unidos consiga confiscar propiedades que a lo mejor ya están a nombre de sus hijos, de sus nietos, vamos a saber, ¿no? Y por último, me querría referir, hoy la fiscal general de justicia de México, la señora ¿cómo se llama? Ernestina Ernestina Godoy. Godoy. Ernestina Godoy. Publica una columna muy interesante en el Universal. Publica una columna que le puso Sinergia Estratégica, Agencia de Investigación Criminal. Bueno, es una columna muy interesante porque en ella Ernestina Godoy habla por primera vez de la forma tan radical en que ella ha llegado para refundar, reestructurar completamente las agencias de investigación, y porque ha sido un cambio sustancial. Dice, la exigencia ciudadana de una justicia pronta y expedita nos obligó a superar un modelo tradicional fragmentado, propenso a la corrupción, y a consolidar un cambio estructural basado en la profesionalización, el respeto a la ley, la vocación de servicio y la eficiencia operativa. El corazón de esta revolución metodológica es la Agencia de Investigación Criminal, cuyo trabajo coordinado es hoy la base para la efectividad del trabajo del Ministerio Público de la Federación. Entonces, habla de cómo ha hecho cambios no solamente en esta agencia de investigación, sino también en el Centro Federal Pericial Forense, y también la obligada coordinación que tiene que haber entre las distintas agencias, un modelo que de alguna manera copia o sigue el mismo esquema que introdujo la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch, para que haya una mayor coordinación. Es la primera vez que yo veo en un texto la manera en que hasta hoy nos vamos enterando que Ernestina Godoy, nada más llegar, nada más aterrizar en su nuevo cargo que dejó vacante Tortuga Gertz, dice, no, esto no está funcionando, está lleno de corrupción, vamos a modificarlo todo. Y es a partir de esta gran modificación que han comenzado a surgir los primeros resultados. El primero de ellos, espectacular, la detención de Ernesto Rufo Apel, esta red de huachicoleo que ha puesto en evidencia las connivencias de Ernesto Rufo con el PAN, con Somos México, con las correas de transmisión en medios de comunicación que siguen defendiéndolo como perros. Está el caso de Loré de Mola, está el caso de Alarraqui, en Atypical está el caso de Adela Micha, todos ellos que se han beneficiado de la cercanía con los fondos de que estaba realmente recibiendo el señor Ernesto Rufo Apel, que por cierto ya ha sido sentenciado a permanecer, y esto demuestra que pues las pruebas, ya fue dictada la prisión preventiva y esto fue después de, fíjense, ayer, después de casi 40 horas de audiencia por videoconferencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apel, y 7 acusados más por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Así es que ya están básicamente en la antesala de un juicio que va a revelar todos los nexos, pero por lo menos ya están en el trullo todos estos, en la cárcel. Se lo merecen. Ha sido un caso que es fruto de una investigación muy meticulosa, muy profesional, y ahora me explico por qué. ¿Se acuerdan cuando todo el mundo estábamos hablando, a ver a qué horas, Ernestina, a ver a qué horas ya te pareces a Tortuguerz? No, ahora que me explico yo por qué esta tardanza,
porque antes de actuar tuvo que hacer una reestructuración, no solamente para barrer la casa que la dejó hecha de veras los zorros. Tortugués Manero dejó una casa realmente que no funcionaba, y uno no dice, bueno, no funcionaba, ¿por qué? Pues porque evidentemente había acuerdos oscuros de Gers Manero con mucha gente, y ahora que ha llegado Ernestina Godoy, una mujer que yo en lo personal admiro porque es una mujer muy valiente, muy trabajadora, muy tenaz. Qué bueno que ya están surgiendo primero y sospecho y quiero esperar que este va a ser el caso de Rufo Apel, el primero de una larga lista de casos. Así es, recuerde, a la 1 de la tarde el maestro Jaime Hernández lo espera No Apto para Cínicos. A las 5 de la tarde lo espera el maestro Paco Cruz en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Pero para cerrar, antes de que nos gane la presidenta, Felipe Calderón en un foro de la ultraderecha en Madrid dice que México sigue yendo rumbo a Venezuela. Ay, hijo de la chingada. Siguen con la misma pinche cantaleta. A ver, ¿lo tienes, Marvel? Échalo. El populismo revienta económicamente a los países a la larga, pero entonces si hay democracia hay cambio de poder, ¿no? El problema de México es un problema parecido al de Venezuela ya. La diferencia entre Argentina y Venezuela es que el populismo argentino destruyó la economía, pero mantuvo elecciones y mantuvo poder judicial. ¿Y eso qué implicó? Que pudiera ganar después Macri y después eventualmente ganó Milei. El populismo venezolano no, destruyó la economía y destruyó el poder judicial y se apoderó de las elecciones. Y ganó Edmundo González y María Corina, etcétera, y se quedaron con el poder. Y México va en esa vía. Entiendo. Pareciera que Felipe Calderón ya le dictó la línea al PAN, porque Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, dice que hay persecución política a la oposición. Más o menos ya vamos entendiendo la línea de Felipe Calderón. Como en Venezuela, pues, ¿cuánto acusaron de que el gobierno de Chávez, de Maduro, iban contra la oposición? El dirigente del PAN hizo un llamado a que se aplique la ley de manera pareja para todos, sin importar los colores o afiliaciones partidistas. Dice Jorge Romero que es curioso que en medio de la crisis actual, en la cual políticos morenistas son vinculados con el crimen organizado y hay investigaciones que lo sustentan, el gobierno de Morena inicia una cacería de brujas en contra de políticos de oposición. Tan, tarán, tan, tan. Mi querido Paco, ¿con qué cierras? Vicente Jaime, 20 años ha estado Felipe Calderón con esa cantaleta. En 2006 él contrató a una propagandista español, José Antonio Solarreche, para inventar esa cantaleta de México, de López Obrador es un peligro para México, López Obrador se parece a Hugo Chávez, hace 20 años, justamente. Y sigue con lo mismo, dolido, ardido, porque fue incapaz de imponer sucesores. En 2012 ganó Enrique Peña Nieto. Así que 20 años con la misma cantaleta, no sabe otra, no entiende, por eso perdieron, entre otras cosas, además de que fue presidente producto de un proceso fraudulento, fue un espurio, es un carnicero, es un asesino, no lo digo hoy, tengo muchos años diciéndolo y además documentándolo, pero 20 años, y lo peor para él es que en el PAN nadie lo pela siquiera, Vicente, pero yo quiero cerrar más que con Felipe Calderón, que es un pobre imbécil. La verdad es que el caso que mencionaste sobre Brenda Quevedo Cruz hay que mantenerlo vivo. 18 años por un delito que no solo no cometió, sino que nunca aconteció. Una banda que no existió nunca, es un caso grotesco de la justicia mexicana. Es un caso que está bien documentado, prácticas de tortura, pero la justicia mexicana con muchos vicios insiste en tenerla ahí
a Brenda Quevedo no hay que soltarle el caso, por lo menos, porque en las policías y las fiscalías del país subsisten prácticas arraigadas o vicios, ¿sí? Vicios, hay arbitrariedades, hay fabricación de pruebas, un delito que nunca existió, que nunca se cometió, una banda de secuestradores que jamás en la vida existió, pero allí sigue Brenda Quevedo Cruz. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde, videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, y yo con eso me quedo hoy con el caso de Brenda Quevedo. Bueno, no, perdón, nada más antes. La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Nueva York es un caso de geopolítica pura. La presidenta entiende cómo opera el sistema político internacional y sabe lo que se juega. Así que, mira, a propósito de las columnas de Riva Palacio, que un día voy a premiar a Jaime por tener tanto hígado por aguantar a un imbécil, o a muchos, y que ya le sigues tú el camino, Vicente. Pero mira, ¿qué dijeron? No va a ir porque la van a detener. No va a ir por esto. Se inventaron, Carlos Loret dijo 30,000 pesos le va a costar el vuelo, cuando él u otros subieron y trepaban en un avión presidencial que costaba cientos de millones de pesos cada vuelo. Y ahí estaban brindando con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero finalmente la presidenta estuvo ahí, ni la detuvieron ni nada, y fue una mujer, como lo vimos en los videos, cuya recepción no deja nada para la imaginación. Vicente y Jaime, es un acto de geopolítica, y ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en unos minutos más va a aparecer en la mañanera. Jaime, buenos días. Vicente, igual, buenos días. Nos vemos mañana tempranito. Claro que sí. Hablando de imbéciles, ¿ya vieron a Ricardo Lavolpe, el que ha vivido de los mexicanos y de México tantos años, expresarse así, que los únicos que se venden son ustedes los mexicanos? Sigan aplaudiéndole a este pendejo en sus transmisiones y análisis en Televisa, o hay algunos que todavía piden que regrese como técnico de la selección mexicana de fútbol. Échalo, Marvel. Don Ricardo, ¿quién va a ganar? ¿Argentina? ¿Qué quiere que te diga? Argentina, ¿no? Pues soy argentino, ¿querés que te diga quién? El marcador. Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos. Correcto, vale. Bueno, pues ya ve, así que Argentina va a ganar de acuerdo a Ricardo Antonio Lavolpe. Argentina no se vende. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene razón, sí o no? Estuvo la reacción de tal manera que ya salió a disculparse como Perrito Sola. Por cierto, Pedrito Sola lo llevaron hasta un lugar donde rescatan a perritos callejeros para tratar de limpiarle su carita como ping pong. No mamen. A ver, Ricardo Lavolpe dice: quiero aclarar un comentario que ha circulado en redes. La respuesta fue en un contexto de una conversación informal en la que me preguntaron a qué selección apoyaba. Mi respuesta fue simple: soy argentino y naturalmente apoyo a Argentina. En ningún momento fue mi intención faltar al respeto a México ni a su gente. A lo largo de mi carrera siempre he agradecido el cariño y las oportunidades que este país me ha dado. Gracias a quienes escuchan el mensaje completo antes de sacar conclusiones, seguimos enfocados en lo que realmente importa, el fútbol. Pues sí, escuchamos el mensaje completo. Los únicos que se venden son ustedes, los mexicanos. Hijo de la chingada. Bueno, antes de que llegue la presidenta, también, Jaime, para escuchar con qué te despides, las declaraciones de Tom Homan, que parecen amenaza. Son amenaza. Si no obedecen, y lo dijo en Fox News, si no obedecen, si no colaboran y dejan de resistirse, va a haber más derramamiento de sangre del ICE. Así que cierren la boca y no se quejen cuando el ICE hace cumplir la ley. Es lo que dice el jefe de las deportaciones de la Casa Blanca. ¿A qué me suena todo esto de o colaboras con la deportación o habrá sangre? Pregunta una persona en redes sociales. Bueno, pues que el fascismo está queriendo establecerse de la mano de esta cacería de inmigrantes indocumentados y hasta documentados, pues,
en Estados Unidos. Si no cooperan, habrá más derramamiento de sangre. Chingue tu madre. Y lo dice Tom Homan. Lo dice Tom Homan, un hombre cercano a Donald Trump, mi querido Jaime. Sí, es el equivalente de la ley de la jungla, ¿no? Que hemos vivido y experimentado los mexicanos durante mucho tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel si no cooperas, cuelo? O si no, o la clásica frase que utilizaban todos. Dice, no, pues ya nada más afloja el cuerpo, afloja el cuerpo, hermano, ni modo, ya sabes que ya te cayó la voladora, ¿no? Esa es la ley de la jungla que está aplicando Estados Unidos, la nación que presume ser la más democrática, la más segura, la más íntegra. Deja entrever con este tipo de declaraciones de Homan. Si fuera cualquier ciudadano, digo, bueno, otro gringo que se le va la fuerza por la boca, pero estamos hablando del Homan, el señor que es el responsable prácticamente de llevar a cabo este tipo de operativos. ¿Se acuerdan que a raíz de los asesinatos en Minnesota hubo un cambio de autoridades y ponen a Homan, y Homan está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Le está dando gusto al patrón. Es lamentable todo lo que está ocurriendo. Y antes de que nos vayamos, fíjense que siguen una guerra estúpida de Estados Unidos contra Irán, mientras Trump estaba ayer en plan festivo en el estadio de Nueva York celebrando la victoria de España. Seguían este intercambio de ataques y hoy el Financial Times sostiene que poco a poco Donald Trump se está hundiendo en este conflicto porque considera no tiene un plan de salida. Y mientras tanto, el barril del petróleo ya superó los $90. Y claro, esto va a impactar negativamente a las posibilidades de los republicanos de cara a las elecciones de noviembre próximo. Así que siga con estas mismas estupideces Donald Trump. Yo creo que está asegurada su derrota. Ha insistido en mantener esta batalla cruel contra los inmigrantes y esta estúpida guerra, y yo creo que la suma de estos dos guerras le va a traer pésimos resultados en las elecciones de noviembre próximo. Bueno, pues mi querido Jaime, mi querido Paco, estamos al pendiente a la 1, no apto para cínicos, a las 5 en las videocharlas cruzadas y pues quedamos al pendiente de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo sigo pidiéndole a la gente que nos está viendo y escuchando que le dé like a esta transmisión en vivo y en directo. Like, lluvia de likes de esos que no cuestan, pero sí cuentan. Lluvia de likes en esta transmisión. Si le quitan el like, vuelva a dar like, suscríbase. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Nos vemos al rato, mi querido Jaime, a la 1 y nos vemos en la tarde a las 5, mi querido Paco. Muchas gracias. Por cierto, estaba revisando las declaraciones